Extienda sus manos, diga conmigo: Señor, vine a encontrarme contigo y no me voy hasta que tu palabra sea sembrada en mi corazón, que es una buena tierra, y dé su fruto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 30 minutos, Señor, para que podamos compartir con la iglesia esta nueva serie, Venganza. Vamos a comenzar una palabra de direccionamiento para la congregación. Como todo lo que predicamos en el altar, por supuesto, todo es direccionado por el Señor, pero esta serie que comenzamos hoy es el fruto de una reflexión por lo que está sucediendo en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra vida. Escúcheme bien, papá, mamá. Nada de lo que aquí acaba de acontecer está haciendo por casualidad. Bendigo el nombre del Señor por la ceremonia que acabamos de tener, y bendigo el nombre del Señor por la presentación de los niños, porque sin proponérmelo, sin buscarlo, sin saberlo, era el perfecto complemento para la serie que estamos comenzando hoy. En estos 12 años de ministerio he encontrado muchas propuestas. Pastor, abramos iglesia en Bogotá, hablamos iglesia en Miami, mire, hablamos iglesia en Boston, en Canadá, en España. Pastor, aquí en Soledad, Santa Marta. Y la respuesta constante de este servidor es no. Y no, porque la visión de esta casa, de este servidor, no es romper paredes y que hayan 10,000 ni 50,000. Esa no es la visión. La visión de este ministerio, de este pastor, es poder decir: wow, hoy vino mi niña otra vez, después de 3 meses que no venía. Wow, hoy vino Toño, que tenía 2 meses que no venía. Llegó tarde, pero vino. Oh, aquí está sentada Mari. Aquí está Jimmy, aquí está Isaac. Y quiero que sepa que por alguna razón, no sé si usted lo ha pensado, usted no se lo propone, pero por alguna razón usted se sienta casi siempre en el mismo lugar. Casi siempre. Usted viene a la iglesia y se sienta casi siempre en el mismo lugar. Y la visión pastoral de esta casa es poder pastorear personas, no números. ¿Por qué no invito profetas aquí a la casa? Porque por lo general me van a romper la pared o me van a mandar por el mundo entero. Como si la palabra profética fuera que te vas a ensanchar, que vas a tener dinero y que vas a viajar. Eso no es una palabra profética, es una palabra que toca tu motivación. Y me voy a desviar un poco del tema. La palabra profética no puede ser otra cosa más que la confirmación de lo que en el privado tú estás teniendo con el Espíritu Santo. Eso es palabra profética. En el antiguo pacto, el profeta era la voz de Dios. Y por lo general, cuando el profeta aparecía, había una mala noticia. Por lo general: te vas a morir. Así dice el Señor: vendrá un tiempo difícil. Te voy a ungir como rey. Pero por lo general, cuando el profeta aparecía era porque había una instrucción dura. En el nuevo pacto, si usted va al Apocalipsis, lo que va a encontrar son buenas noticias, buenas nuevas. De tal manera que en el nuevo pacto nosotros estamos con el privilegio de vivir en Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, la palabra profética habita en usted. ¿Se anulan los profetas? No, no se anulan. Ahora el ejercicio profético es confirmar lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Por eso palabra profética, cuando llega a ti, es la confirmación de lo que en el privado estás viviendo. Esto es la confirmación. Esto no es una locura de un hombre que se paró en el púlpito y decir: no, es una confirmación. El pastor tiene la obligación, el mentor tiene la obligación de estar apercibido para dejarse usar por el Señor para confirmar lo que está haciendo en el privado de su congregación, lo que tú estás viviendo en la congregación. Pero también tengo la responsabilidad de estar apercibido de lo que está viviendo la congregación. Queremos ir por el mundo y predicar el evangelio, gloria a Dios, qué bueno, pero preguntémonos si el querer ir por el mundo es para hacer la obra del Señor
o para de alguna manera cubrir nuestro ego. Oh, Señor, dame una iglesia más grande. Los pastores tenemos una gran dificultad. Tenemos 2 iglesias, en la que predicamos y en la que soñamos predicar. Pero si el Señor te está llevando a la obra aquí con lo que hay, ¿por qué no concentrarse y ser responsable en la adjudicación de gloria que te han entregado? Porque una palabra de orientación es una palabra de gloria para tu vida. Pero estamos distraídos porque ¿qué es lo que entretiene o qué es lo que no entretiene? Y estamos enfrentándonos a generaciones que están creciendo con enfermedades emocionales, psicoafectivas. Porque una cosa es lo que oyen de Dios y otra cosa es lo que ven en su casa. Estamos creciendo con niños que a los 5, 6, 7, 8 años ya están deseando suicidarse y quitarse la vida. Pero no estamos apercibidos de esto porque debemos predicar más bien de otras cosas. No. Pastor, el Señor me muestra que irás por el mundo. Bueno, desde hace 30 años me monto todas las semanas en 3 aviones, así que eso no me va a motivar. Pastor, es que el Señor me muestra que se romperán las paredes y esto crecerá. Bueno, yo estoy convencido que este ministerio no está determinado a predicarle a números, sino a personas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Utilizar el sistema religioso para vengarnos del mundo? Si no tuvimos otra oportunidad, entonces encontramos en el predicar el evangelio la oportunidad para ser exitosos y así vengarnos de todos los que nos están señalando. O decidimos predicar el evangelio porque encontramos en el Señor el direccionamiento para hacer su voluntad. Pero ten cuidado con eso, porque hacer su voluntad implica ser muy responsable con el cuidado de las ovejas. Estamos viendo generaciones que están creciendo enfermas en sus emociones. No puede ser que encontremos niños en la congregación que estén procurando atentar contra su vida. Y sigamos con el día a día de las enseñanzas como si no nos estuviéramos dando cuenta de lo que está pasando. Terminamos una serie que llevó por título Alto Riesgo, le invito a que lo vea. Y aprendimos que somos un instrumento contundente. Tomamos como ejemplo esta hacha y hablamos que si la hacha está absolutamente afilada, va a ser efectiva. Pero si el instrumento pierde su filo, va a pasar de cortar con efectividad a golpear con fuerza. Y para comenzar esta serie de venganza, quiero retomar en lo que quedamos en Máximo Riesgo. Y ven por aquí, hijo, ven por acá. Haz de cuenta que yo soy el instrumento. Aquí está el instrumento y aquí hay un tronco. Y esto está absolutamente afilado. Y como instrumento, como herramienta, lo llevo al tronco. ¿Qué va a suceder? Lo voy a cortar, eso es lo que va a suceder. Es decir, el arma va a cumplir su cometido, el propósito. Pero si un pedazo de este tronco es tomado por otra persona y va a querer golpear el instrumento, el hacha, y el hacha perdió su filo, cuando el pedazo de madera golpee el instrumento, ¿qué va a suceder? Simplemente lo va a golpear. Y si esto no está afilado, probablemente el golpe lo va a dañar, lo va a partir.
Fue diseñada para cortar. Pero si no tiene filo, no va a cumplir el propósito del diseño. Va a ser golpeada, va a ser dañada. Así que nosotros necesitamos la palabra del Señor, el filo en nuestra vida, no solo para ser efectivos cortando, sino para ser efectivos al recibir el golpe del mundo. Gracias, papá. Porque nos van a golpear. Dije, nos van a golpear, nos van a golpear. La vida nos va a golpear. El profeta Alejandro Sanz dice, vivir es lo más peligroso que tiene la vida. Pero aún en medio de los golpes que estás recibiendo, si estás vivo, todavía hay un propósito. La venganza es el instrumento del mundo para hacer daño, y cuando digo mundo, Satanás, las tinieblas, simplemente para hacer daño, pero no para arreglar nada. Alguien tiene que recibir esto. La venganza no va a reparar nada en tu vida. Aunque logres la venganza, el conflicto va a seguir sin resolverse. La venganza, entre otras cosas, siempre va a buscar herir el autoestima de otra persona, pero consigue también agrandar tu dolor en tu autoestima. Alguien tiene que recibir esto. No hay victoria en la venganza. Y nuestras generaciones están evidenciando la venganza de Satanás con la obra del Señor. Porque nosotros como padres lo estamos permitiendo. Escúcheme muy bien, papá, mamá. Puedes hacer lo que se te antoje, lo que se te dé la gana. Puedes drogarte, vivir en adulterio, fornicación, jugar con el homosexualismo. Haz lo que se te antoje, dale, hazlo. Pero tienes que tener conciencia que más que el daño a tu vida, el daño viene generacionalmente. Así como la bendición de Dios es generacional, Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de las generaciones. Así también la maldición que tú procuras en tu vida va a ser una maldición generacional. Lo que tú, papá y mamá, decides hacer con tu vida y mostrarlo en el hogar, no solo afecta tu relación actual o tu condición de vida actual. Por Dios, abre los ojos. Lo más delicado es que va a afectar toda una generación. Estamos creciendo con niños con deseos de venganza por lo que están viendo en su hogar. Conocí a un muchachito que en el vientre de su madre a los 9 meses, su mamá vivía en el interior del país y hizo toda una travesía para llegar hasta donde el padre del muchachito estaba. El padre de este muchachito estaba en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en una población llamada Huachaca Magdalena. Y la madre de este muchachito vivía en el centro del país. No había ferry en Barranquilla, perdón, no había puente en Barranquilla para pasar al Magdalena, había que tomar un ferry. Y después de muchas horas, esta madre llegó a esa población donde estaba el padre del muchachito y le dijo: estoy embarazada. A lo que el padre del muchachito respondió:
vaya y mire quién lo hizo, porque ese hijo bastardo no es mi hijo. Conocí de la historia de lo que fueron los primeros años de vida para este muchachito. Conocí cómo esa preciosa niña que acabamos de presentar, que si usted pudiera experimentar lo que vi de su papá cargaba a esa niña y decía, cargándole: los errores que yo cometí, mi hija no los va a cometer. Yo voy a hacer hasta lo imposible, pero mi hija no va a exponerse a lo que yo estuve expuesto. Con ese amor que ese hombre abrazaba o abraza a su hija, como mi padre me abraza a mí, como mi padre me dice: yo te voy a cuidar, y lo que papá y mamá pasaron tú no lo vas a pasar. Así como ese papá abrazaba a esa niña, así conocí que a ese muchachito lo abrazaba el Padre Celestial, porque su padre terrenal lo despreció. Tenga cuidado, porque si un pene se encuentra con una vagina, no solo está el momento del disfrute, sino el diseño de vida de un fruto generacional. Una relación sexual es más que el goce de un momento. Es la materialización de un propósito eterno. Por eso cuando usted se une a una pareja, la hace suya, un mismo cuerpo, un mismo espíritu. Y el fruto de esa unión es la vida. Cada hijo que nace es un milagro. Cada uno de nosotros somos un milagro. Y no importa el color, la raza, el sexo, o la posición social o la chequera en el banco, todos somos amados para nuestro Padre Celestial. Así que usted, papá, le corresponde amar y cuidar a sus hijos como el Padre Celestial le ama y le cuida a usted. Pero está creciendo una nueva generación con un descuido paternal familiar. Está creciendo una nueva generación con padres, madres y papás ocupados que no tienen tiempo para cuidar el tesoro generacional que el Señor les entregó. Porque cada hijo es un milagro con propósito. Pero estamos tan ocupados que es preferible que se encarguen de nuestros hijos la internet, el Netflix o los juegos o la tableta. Ese muchachito que conocí creció con un deseo de venganza. Porque si papá le hizo esto, Dios me dará vida para crecer, tener fuerza y entonces hacerle pagar lo que me hizo cuando era indefenso. Si tú no conoces de la palabra y de Cristo, si no hacemos lo que sucedió, presentar a nuestros hijos al Señor, ¿para qué? Para que el mundo espiritual conozca a quién le pertenecen. Y para que ustedes, papás, sepan el compromiso que tienen con esa herencia divina. Y ese compromiso es constantemente presentarlos al Señor, para que en su momento ellos sepan a quién acudir. Este muchachito creció con dolor, con rabia, con deseos de venganza. Un muchachito que, aunque conocía la palabra de Dios, le era difícil vivirla. El conocer la palabra del Señor
no te va a afilar espiritualmente. Lo que te va a afilar espiritualmente es vivir lo que conoces. Este muchachito, conociendo la palabra del Señor, esperaba crecer para tomar fuerzas y así poder tener una buena venganza. Otra vez, como si la venganza reparara algo. Escúcheme, amado oyente. Aunque logres tu venganza, el conflicto va a seguir sin resolverse. Jesús, mi maestro, tu maestro, el Hijo de Dios, se hizo hombre para sufrir el dolor que tú y yo sufrimos. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Digan amén. Todo lo que Cristo vivió, usted lo va a vivir. ¿Van a hablar de usted? ¿Lo van a golpear? ¿Lo van a herir? Lo que nunca podrán hacer es matarle. ¿Y sabe por qué? Porque el único sacrificio para la eternidad que el Padre va a permitir es el sacrificio que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. De ahí en adelante, tú y yo tenemos acceso a la muerte por voluntad en Cristo. Me explico. Es decir, a la única muerte que tú y yo tenemos derecho a acceder es a la del yo, llevándola a la cruz. Para que, llevando nuestro yo al sacrificio de Jesús, nosotros entremos a la promesa de vida eterna. No puede haber vida eterna sin muerte en cruz. Por eso los niños que presentamos hoy los debemos llevar en los caminos del Señor, para que cuando llegue su momento ellos decidan ir a la cruz con Cristo, para que entonces encuentren vida. Satanás quiere hacerte ver que la salida a tu dolor y a tu conflicto es la muerte. Y estamos encontrando a niños de 5, 6, 7, 8 años que en lugar de estar concentrados en jugar con muñecas, en patear bola, en ser felices, están pensando en cuál es la herramienta que van a utilizar para quitarse la vida. Y la iglesia sigue distraída. Jamás nuestro Padre Celestial, jamás va a permitir que nos lleven de nuevo a la cruz. Como sacrificio. Lo que Él quiere es que nosotros aprovechemos el sacrificio en la cruz de su Hijo, para que nosotros juntamente con Él seamos crucificados y juntamente con Él resucitados espiritualmente. La venganza es la herramienta de Satanás para hacernos ver que podemos arruinar vidas y o ponerle fin a la nuestra. Déjeme decirle algo. Usted no es el dueño de su vida. El dueño de su vida es ese que permitió que cuando el pene se encontró con la vagina y compartieron el diseño de vida, permitiera ese milagro. Así que el dueño de su vida es Cristo. Usted es un buen administrador de su vida. Pero estamos distraídos. El pastor ha dicho 2 veces pene en el púlpito. ¿Dónde me metí? ¿Y dónde más quieres que lo hable?
Pareciera que el lenguaje de nuestra sexualidad está bloqueado para hablarlo en la iglesia. Porque si lo hablo en términos científicos está mal. Si lo hablo con diminutivos, el pipilín, el chitín, el manimoto, está mal visto. Y si lo llego a hablar de manera grosera o vulgar, pues peor. Entonces no se habla de sexualidad en la iglesia, pero sí en la calle. No se habla de sexualidad en la casa del Señor, ni tampoco en su casa. De sexualidad habla el mundo. Y nosotros los padres seguimos desapercibidos del acontecimiento que está marcando el crecimiento de nuestras generaciones. Niños y niñas que están creciendo con deseos de venganza como una opción para solucionar los problemas de su vida. Peor aún, hombres y mujeres en mayoría de edad que todavía pensamos que la salida puede ser vengarnos de quien nos hizo daño. Proverbios 24, 29. No digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hebreos 10, 30. Pues conocimos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Le hablo a los hombres y mujeres adultos que me acompañan en esta reunión. Cuando quedamos estancados en el resentimiento, no se debe a lo que otro nos hizo o dejó de hacer, sino nuestra falta de proyectos profesionales, personales a nuestro norte. Usted tiene derecho a ser feliz y no depende de lo que otro le hizo o dejó de hacerle. Sí, lo que viviste en algunos casos fue doloroso. Ese niño que conocí creció con un deseo de venganza, aunque conocía la palabra del Señor. Hoy en día ese niño predica el Evangelio. Porque de ninguna manera pudiese predicar con efectividad lo que antes no viví y conocí. Estamos creciendo en hogares en donde papá y mamá son buenos para solucionar los problemas del vecino, de la vecina. Muy buenos para dar consejos, pero muy malos para solucionar sus propios problemas. Estamos creciendo en ministerios en donde la palabra profética es: irás por el mundo a predicar el Evangelio. Pero ¿y qué pasa con tu mundo? ¿Qué pasa con tu hogar, con tu casa? Realmente esa palabra profética, que irás por el mundo a predicar el Evangelio, está destinada al propósito de Dios en tu vida o aumentar el tamaño de tu ego y de tu yo. Primero tu casa, primero tus hijos. Por eso en este ministerio, primero nosotros. No tengo afán de ver las paredes reventadas. Quiero saber que hoy vino mi niña que hacía 2 meses no venía. Quiero mirar hacia este lado y decir: wow, esta tenía 3 meses que no venía. Wow, qué bueno que hoy vi a un amigo que estaba enfermo. Me hacen falta 2 que están en la clínica. Wow, ¿qué pasará con Mateo? Porque César está en 40 días de tratamiento. ¿Cómo está Juan Carlos de sus 6 cirugías? ¿Cómo sigue mi Superman, Humberto?
Gracias, Señor, porque hoy tuvimos otra vez a Carlito Sanjuanelo tocando la guitarra. Señor, gracias porque hoy Carlos cumple años. Antes de pensar en los estadios repletos de personas, asegúrate de cuidar a las personas que el Señor te ha puesto a tu cuidado. Antes de pensar en los mega ministerios, acatemos la responsabilidad del ministerio que el Señor nos entregó, y a cada uno de nosotros se le entregó un ministerio en su casa, en su hogar. Usted tiene un ministerio como hermano, usted tiene un ministerio como hijo, usted tiene un ministerio como padre, usted tiene un ministerio como amigo. Pero sin creer, sin pensarlo, estamos creciendo es con un deseo de venganza. Quiero ser exitoso financieramente para vengarme de los que no creían en mí. Quiero tener hijos para poder vengarme de lo que hizo papá conmigo. Quiero tener poder para así vengarme de los que me pisotearon y no creyeron en mí. Estás estancado en tu resentimiento. Mire, hay personas que patológicamente, si hay algún médico aquí, sabe, la palabra patología es muy amplia, pero la podemos reducir en algo pequeño, una enfermedad. Hay personas que aún amando a quien aman, los destruyen con su lengua. ¿Por qué? Porque es una conducta patológica. Hay gente que va a hablar de ti, aunque tú sabes que te aman, pero hablan de ti porque no depende de ti, depende de su enfermedad. Están enfermos. Hablan del que les cae bien, hablan del que les cae mal. Hablan del que les hace bien, hablan del que les hace mal, porque están enfermos. Hay un resentimiento tan grande en su vida que viven para vengarse del mundo. Nosotros tenemos que estar constante y permanentemente afilados en el Señor, para que cuando alguien nos quiera golpear, lo que se encuentra es con Cristo. Nos van a querer golpear con más fuerza cada día, con más fuerza. Van a querer darnos muy duro, con mucha fuerza, pero se van a encontrar con Cristo. Se van a encontrar con la palabra de Dios en nosotros. Se van a encontrar con una espada que es más eficaz que cualquier golpe del mundo. Pero para eso tenemos que estar afilados en el Señor. Si no, lo que va a crecer en nosotros es el dolor, el resentimiento y las ganas de vengarnos. Camina libre. Quítate el peso de encima. Conozco un predicador que no pudiese pararse en el púlpito a decir: ama a papá y a mamá, si no hubiese experimentado el dolor, pero también la gloria de Dios. Esa ira, esa amargura que te produce el no poder avanzar, el no poder proyectarte hacia adelante, hace que te estanques en tu resentimiento. Esto de lo único que habla es de tu vacío interior. El que vengas a la iglesia no te hace mejor o peor persona, o peor aún, el que vengas a la iglesia no hace que seas salvo o no. ¿De qué te sirve venir a la iglesia y que cuando regreses a tu casa sea un infierno? ¿De qué te sirve encontrar en estas 4 paredes el cielo y salir de aquí y seguir durmiendo en el infierno?
El resentimiento, el dolor, la rabia nos congela. Esa rabia acumulada, ese enojo, nos enferma. Escúcheme bien. El cáncer no es más que una célula que tiene problemas de funcionamiento. Porque durante muchos años esa célula lo que recibió fue el veneno de tu resentimiento y de tu dolor. Vamos, sé libre. Sé sano en el nombre de Jesús. Por eso tienes que entender la contundencia del perdón. Por eso tienes que entender que Jehová mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se muera, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el Señor lo que nos entregó fue la posibilidad de ser perdonados. Si hay alguien que pudo desarrollar deseos de venganza, fue Jesús de Nazaret. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Le escupieron, le pisotearon. Murió en la cruz. Al tercer día resucitó y le dijo a quien le traicionó: ¿me amas? ¿Me amas? Pedro, ¿en verdad me amas? Yo no vine a traer venganza, vine a traer restitución. Apacienta mis ovejas. Hay gente que procura hacerte daño. Qué bendición que los que procuran hacernos daño se encuentren con el amor de Cristo. Y sí, hablarán. ¿Qué va a ser pastor? Eso es lo que es un conferencista, psicólogo, charlatán. Sí, es cierto. Soy psicólogo, soy conferencista. ¿Cómo me puede decir? Coach, ¿qué más? Motivador. Dígame todo eso. Todo eso es cierto, pero Cristo está en mí. Y te voy a dar es de lo que tú veas. Porque si lo que estás viendo es un charlatán, vas a recibir charlatanería. Si lo que estás viendo es un psicólogo, vas a recibir es una terapia motivacional. Pero si lo que estás viendo es a un hijo de Dios, a un pastor, tú vas a recibir lo que Dios a través de su siervo tiene para darte. Así que lo que soy no depende de lo que tú digas que yo soy. Llévalo a tu vida. Voy a terminar, se me acabó el tiempo. Sí, soy psicólogo. Sí, soy conferencista. Sí, soy empresario. También soy pastor. Elige cómo te quieres relacionar conmigo. Porque yo no te voy a obligar. Y lo que buscas es lo que vas a encontrar. Renuncia hoy a tus deseos de venganza. Estás tan sumergido en el dolor, en la soledad, en la tristeza, que de manera patológica, sin quererlo, estás incluso dañando a quienes te aman. El problema no es de quien te ama. El problema es que no te amas a ti mismo. Quiero que sepas que estoy predicando de mí. Y me estoy predicando a mí. Así que nadie se sienta aludido. Toca respetuosamente al que tienes al lado y dile: el Señor le está dando muy duro al pastor. Que nadie se sienta aludido.
Por lo general, la herramienta de alguien que ha guardado resentimiento en su vida es la sátira y la ironía. Sé por qué te lo digo. Y preparando el mensaje, el Señor me dijo: ¿por qué hablas así? La sátira y la ironía no es más que la evidencia del dolor interno. Estoy hablando de mí. Que nadie se sienta aludido. Pero la respuesta es que yo vivo de milagros. Esta vez va a ser otro milagro. Yo no sé cómo Dios lo irá a hacer, pero se va a hacer perfecto. Como todo lo que hace Dios. No necesito vengarme, porque la palabra dice: mía es la venganza, yo pagaré. La palabra dice: bienaventurados, mi amor, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jehová pelea por mí. El Señor transformará el dolor en gozo. La palabra dice: todos los que sembraron con lágrimas, con regocijo recogerán. Alguien tiene que escuchar esto. El tiempo que viviste en dolor no será nada con la eternidad, el gozo y la bendición que el Señor tiene para ti. ¿Cómo lo hará? No lo sé, porque la respuesta es que yo vivo de milagros. Esta vez va a ser otro milagro. Yo no sé cómo Dios lo irá a hacer, pero se va a hacer perfecto. Como todo lo que hasta ahora ha hecho en mi vida. En los momentos de abundancia, de dolor, de escasez, de tristeza, de agonía, yo vivo de milagro. Tengo todas las imperfecciones de mi vida. Han intentado golpearme de todas las maneras habidas y por haber, pero encontré que refugiado en la palabra, quien intenta golpearme se encuentra con Cristo. Encontré que refugiado en la palabra, cuando voy a ser usado, solamente abro la boca y es el poder de la palabra del Señor quien actúa. Encontré que no buscar venganza era encontrarse con el amor de Dios. Esta palabra es para alguien. Identificaste quién te quiere hacer daño. Baruch Hashem. Identificaste el que habla mal de ti. Baruch Hashem. Gracias a Dios. Identificaste quién está maquinando a hacerte daño. Gloria a Dios. Porque antes identificaste quién gobierna tu vida. Así que, sea que vivamos o que muramos, la respuesta es que yo vivo de milagro. Esta vez va a ser otro milagro. Yo no sé cómo Dios lo irá a hacer, pero se va a hacer perfecto. Perfecto, se va a hacer perfecto, se va a hacer perfecto, se va a hacer perfecto. No serás avergonzado. Tú tienes derecho a ser feliz. Tienes derecho a ser feliz. Tienes derecho a vivir en paz. ¿Sabes qué? Esa deuda se va a pagar. ¿Sabes qué? Tus enemigos van a caer. Tú sabes una cosa: el que habla mal de ti abrirá su boca para bendecirte. ¿Sabes una cosa? El que te quiere dañar, lo que va a hacer es bendecirte. Porque ni aún el dueño de la vida procura la venganza. El dueño de la vida lo que procura es la restitución. Ama como nunca has amado. Ríete como nunca te has reído.
Baila como si nadie te estuviera viendo. Salta, sonríe, confía en el Señor y Él hará. Deposita tus cargas en el Señor y vive de milagro. Vamos a entregar al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Mañana, lunes festivo aquí en Barranquilla, Colombia, South America. ¿Sabes qué? No vengas a escuchar al pastor Gustavo. Ven a escuchar al psicólogo, al conferencista, al motivador, al charlatán, al que sea el título que usted le quiera poner a este hombre. Pero recuerde que aún el Señor podrá utilizar hasta las piedras para bendecirte. No depende de lo que tú pienses de mí. Depende de lo que Cristo quiere hacer contigo a través de quien Él escoge para bendecirte. Señor, yo oro por estas ofrendas, papá. Padre, esta es la expresión de fe de tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú abriendo la ventana de los cielos y derramando bendición hasta que sobreabunde. Sé tú, Señor, reprendiendo al devorador. Sé tú, Señor, trayendo provisión a tu casa para que tu pueblo nunca sea avergonzado. En el nombre de Jesús. Padre amado, tu palabra ha sido predicada. ¿Sabe una cosa, iglesia? Póngase de pie, por favor, antes de irse. Vea, no se vaya sin la bendición pastoral. No haga eso. Eso no es una buena idea. Ya recibió la palabra. Ahora, váyase con la bendición pastoral. No haga eso. Váyase bendecido. ¿Sabe? En esta temporada el Señor, por alguna razón, me tiene haciendo un ejercicio en la iglesia. Abrácese para despedirnos así. Haga una sola cadena. Abrácese. Yo necesito abrazar a alguien. Ven para acá, papá. Ven. Abrácese. Ven. Yo necesito abrazar a alguien. Antes reciba esta bendición, pero abrácese con el que tiene al lado. Abrácese, abrácese. Oh, qué bendición que puedas abrazar y sentirte abrazado. Qué bueno. Qué bueno que puedas recibir esta bendición como cuerpo en la iglesia. Sea bendecido en su caminar. Sea bendecido en su entrada, en su salida. Sea bendecido en todo lo que toque. Todo lo que toque tiene que prosperar. Sea bendecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El Señor te bendice, iglesia. Te veo mañana lunes, 7 de la noche. Iglesia de Oración.